Muy bien, ahí comienzas entonces en esa mentoría con Leonardo, que a propósito es nuestro Master Coach acá en Colombia, de triada para la certificación de Coaching Europa Humanista que estamos, eh, que estamos proyectando. Leonardo Ravier, en qué momento dices tú, o cómo empieza a llegar, no, no tanto en qué momento, sino cuándo comienzas a decir, bueno, yo ya quiero o yo ya veo que todo esto que tengo, los estudios, como tú decías ahora, sé las herramientas, sé cómo me enseñaron a aplicarlas, pero en terreno no, no lo encuentro todavía, no encuentro cómo hacerlo. Mencionaste una palabra muy importante, integración, Ujú. diferente a lo ecléctico o a la mezcla. Lo ecléctico lo mencionaste tú, Leonardo menciona mezclas que no necesariamente son idóneas, pero siempre que hemos hablado tú y yo has hablado de integración y cuando te he visto en otras conferencias que han puesto en YouTube, siempre hablas de la integración y eso me parece muy, muy interesante. ¿De qué manera va llegando esta integración y cuál es tu propuesta en todo esto que has investigado y continúas desarrollando? Bueno, la integración va llegando a medida que vas reflexionando y uniendo piezas del puzzle, ¿no? En palabras de Leo te diría la integración y asociación de los conocimientos tácitos que tienes que van dando forma y vida a nuevas ideas, con cosas que tú ya sabes, o aprendiste técnicamente o descubriste tácitamente. Entonces vas uniendo piezas del puzzle y te vas dando cuenta que dentro de la disciplina deportiva eh, hay un gran vacío de, de metodologías que ayuden al jugador o a los deportistas a aprender por sí mismo. Básicamente, el deporte es, como mencioné al principio, los entrenadores son 100% directivos. Aún aquellos que les enseñan en las academias diferentes metodologías de enseñanza activas como el descubrimiento guiado o la resolución de problemas, eh, fallan muchísimo en el método. El método es realmente lo que diferencia el tipo de conocimiento que adquiere el jugador, ¿no? Vos fijate que el paradigma principal del deporte es el de la transferencia, es el del experto entrenador, el experto preparador físico, el experto de turno en la disciplina deportiva que sea, y el jugador que escucha al experto y hace lo que le dice el experto, ¿no? Eso es así en todos los deportes profesionales, en los jugadores que ganan millones y los entrenadores y los mejores equipos del mundo es así. Y en todas las disciplinas que te puedas imaginar es así. Siempre hay uno que dicta y otro que obedece. Claro, en el aprendizaje de los deportistas, cuando hacen deporte, sucede lo mismo. Hay uno que dicta y otro que obedece. Entonces, claro, hay una pata, un área del aprendizaje que no está cubierto, que es el área del paradigma de la no transferencia, el paradigma de que realmente el jugador descubre y aprende por sí mismo. ¿Qué sucede con esto? Pues sucede que cuando te das cuenta de esto y empezás a integrar conocimientos de la no directividad y del coaching en esencia no directivo y todo lo que se acerque a la no directividad, ya sea la técnica de Galway o las herramientas que sean no directivas, pues te das cuenta que hay un agujero ahí que no está cubierto y que eso puede beneficiar muchísimo al deporte, aunque te encuentres con una gran resistencia del deporte en ese área por una cuestión de cultura y costumbre, ¿no? Es muy difícil entrar con la no directividad en un mundo pura y exclusivamente directivo. ¿Mm? Y el deporte es exclusivamente directivo en ese sentido. Y bueno, básicamente lo que yo pensaba es, vale, tengo muchísimos libros llenos de ideas no directivas para incluirlas dentro del deporte, para herramientas, para esto, ¿vale? ¿Cómo hago yo para venderle esto al mundo deportivo
en el sentido de convencer de que esto funciona y que esto es tan necesario o más necesario que la directividad, porque esto no es algo que es excluyente, ¿no? No es un concepto excluyente o una metodología excluyente. El aprendizaje en sí es necesario tener el aprendizaje por transferencia y por no transferencia dependiendo de la urgencia del momento, ¿no? Si no hay urgencia, idealmente, y si hay capacidad para hacer un proceso no directivo, pues se aplica la no transferencia, la no directividad, el coaching, y si no hay capacidad o no hay tiempo suficiente para aplicarlo, pues se hace la transferencia. O lo que sería la directividad, ¿no? El haz esto, haz el otro, muévete así, muévete así, pégale con la pierna izquierda y no con la derecha. La directividad que todos conocemos en el deporte. Y bueno, yo para eso dije, bueno, empecé a investigar qué había sistematizado y me di cuenta que había gente que había escrito sobre coaching deportivo, pero nada sistematizado. Básicamente lo que había era un eclecticismo total, o sea, una mezcla, que también lo pongo en mis libros, una mezcla de un poco de todo para un poco de todo. Y básicamente los entrenadores agarran un poco de aquí, un poco de allá y un poco de allá y lo hacen con sus jugadores y ya creen que están haciendo coaching, cuando en realidad lo que están haciendo es dinámicas de grupo o herramientas ya prescritas como de PNL, que al final terminan siendo todas directivas, que generan algún tipo de, al corto plazo, de impacto, pero en realidad no generan un aprendizaje profundo y duradero, y al mismo tiempo que generan dependencia, ¿no? Entonces, bueno, básicamente todo lo que empecé a asociar, intenté hacer una aproximación sistemática de la idea, sentar una base sobre todo las ideas que tengo y los escritos que tengo en borrador, he sentado una base en donde sobre esa base sirva para determinar la metodología no directiva dentro del mundo deportivo, independientemente de la disciplina que sea. Y básicamente lo he conseguido con el libro del coaching humanista, pero eso es solamente un primer paso de muchísimos que tengo que dar, porque hay muchísimo para trabajar en el mundo deportivo. Hay muchísimas ideas y herramientas que me gustaría incluir, además de las que ya he creado, que las he trabajado en el mundo deportivo y funcionan muy bien. Y bueno, la otra parte es, bueno, vos podés tener muchas ideas y creer en la no directividad, pero bueno, hay que llevarlo al campo y aplicarlo, ¿no? Porque el coaching, como todos sabemos, yo le llamo no despectivamente, pero le llamo al coaching deportivo de los que hacen hoy en día coaching deportivo, le llamo coaching de sofá, en el sentido de que cuando alguien hace coaching deportivo, coge al jugador, se ponen a hablar en un sofá y hacen una sesión de coaching. Y eso está bien, es válido, pero yo defino que eso es válido para los componentes deportivos indirectos del fútbol o del deporte. Es decir, tú en un sofá tratás una sesión en relación a aspectos fuera del deporte, ¿no? Porque si tenés que tratar algo en el deporte, tenés que estar en el contexto deportivo. Entonces, ¿qué En el tratás con el campo. deporte? Claro, en el campo. Esos son, ahí se trataría los componentes directos. Correcto, correcto. Yo defino dos tipos de lo que es la disciplina deportiva, defino dos categorías o áreas de trabajo, en el cual son los indirectos, que básicamente son los componentes que afectan al rendimiento deportivo del jugador de forma indirecta, o sea, fuera del campo, que es la nutrición, el descanso, las actividades extra deportivas, la higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que afecta indirectamente al rendimiento deportivo. Si estás mal comido, mal descansado, mal nutrido, mal hidratado, todo eso con problemas emocionales de tu casa, de tu trabajo, todo eso te va a afectar al rendimiento deportivo. Pero después tenés los que realmente pertenecen a los componentes deportivos directos, o sea, lo que pasa en el campo, los aspectos técnicos y tácticos y físicos que pasan en el campo, ¿no? Ya sea ofensivo, defensivo, y dependiendo de la disciplina deportiva. Entonces, claro, cuando a mí me hablan de coaching deportivo, cuando yo veo coaching deportivo,
veo que hacen coaching deportivo fuera del campo, pero no lo hacen dentro. Y porque dentro es un desafío enorme hacerlo. Porque dependiendo de la disciplina, la interacción es limitada, la operatividad es compleja. No es lo mismo que en una empresa o que en un sofá, ¿no? Que tú estás hablando y en una hora o 45 minutos puedes llevar a 1000 conclusiones. En el deporte no puedes estar 45 minutos hablando en un campo porque no entrenás. Entonces, la dinámica y la naturaleza del deporte eh, te llevan a que la operatividad del coaching sea muy compleja y para eso había que diseñar diferentes tipos de herramientas y sentar diferentes tipos de bases dentro de la no directividad, utilizarla y adaptarla al mundo deportivo para saber cómo poder aplicar la no directividad en el mundo deportivo en el campo en sí, en los componentes deportivos directos. Cuando viene un jugador y te dice, oye, no consigo chutar con la izquierda, bien, no puedo. Mi objetivo es chutar con la pierna izquierda bien, en el campo. Entonces, claro, ¿cómo actúa un coach no directivo ahí? Tiene que tener una serie de entendimientos del deporte o un equipo de coaches que le permita hacer reproducciones de diferentes escenarios, que le permita entender dentro de qué dominio se está moviendo, si es de la eficacia, de la efectividad o de la eficiencia, comprender eh, que no puede tener 45 minutos para hablar porque si no, no puede conseguir el objetivo del jugador, se le va todo el entrenamiento. Y al final el objetivo siempre del deportista en componentes deportivos directos siempre requiere de la acción kinestésica, o sea, de una acción física, una acción motriz. Es decir, una sesión normal, tú hablas y ideológicamente trazas al final un plan con un objetivo y después el cliente o la persona que está recibiendo el coaching va y en su vida o en su área desarrolla ese plan. En el deporte no, en el deporte necesitas la acción. ¿eh? Cualquier acción técnica, táctica, física o mental dentro del campo, la única forma que se puede accionar y mejorar es dentro del campo, haciendo la acción en sí. Y Entonces, has tenido, no, dime, discúlpame, ¿y entonces qué decías? que la acción es dependiente de la situación y el de contexto. ¿No? Y para eso, no es como el coaching deportivo necesita, el coach deportivo necesita o bien tener un compañero o un equipo de coaches que conozcan de la disciplina deportiva o conocer él mismo la disciplina deportiva, pero el riesgo está de que el jugador no te puede ver a ti como un profesional deportivo, porque si a ti te ve como un profesional deportivo, vas a pensar que vos tenés la respuesta al problema del jugador y va a esperar a que tú le des la respuesta. Entonces su voluntad de procesamiento reflexivo en descubrir lo que le está sucediendo a él para autoajustarse y autodescubrir cuáles son las mejores respuestas para él, va a ser muy bajo, porque va a saber que vos tenés la respuesta. Entonces, esa operatividad en el campo, tú tienes que darte cuenta de cuáles son las limitaciones. Al mismo tiempo que, como te dije en el deporte, es situacional y contextual, si un jugador su objetivo es chutar mejor al balón, golpear mejor al balón, en ciertas situaciones específicas, pues tú tienes que ser capaz de reproducir esas situaciones específicas para que él se dé cuenta y tome conciencia de lo que sucede cuando él hace. Claro, Muy bien. para reproducir esas situaciones tú tienes que entender la disciplina deportiva, cuándo se dan esas situaciones, cómo se dan con frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal es tener un compañero, que el coach tenga un compañero que sea experto en el deporte y pueda poner esos contextos para que el jugador pueda reproducirlo. ¿Vale? Por eso, todo esto hay que saberlo. O sea, con solo saber coaching y sentarte en un sofá no vas a hacer que el jugador golpee mejor el balón. Podrías ayudarlo en estos componentes indirectos, pero Correcto, en difícilmente todos, en los directos. pero no en los Difícilmente directos. en los directos. Entonces ¿Has tenido? al final lo que sucede es que los indirectos están muy bien, pero el que mete el gol es el golpeo del Sí, balón, ¿sabes? O sea, vos podés haber dormido bien, comido bien,
estar muy bien mentalmente, físicamente, higiénico, tener todos los indirectos perfectos y jugar muy mal en el campo, Claro, ¿no? O no rendir en el campo a nivel técnico, táctico, físico, mental, que eso es lo que al final cuenta a nivel de deporte y de equipo, ¿no? ¿has tenido oportunidad, Gastón, de llevar esto que tú has desarrollado al campo, Sí, sí, a cualquier deporte? sí, 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 sí. En dos áreas lo he podido llevar, más en una que en otra. En la temporada 2015-2016, 2016-2017 fui entrenador de fútbol de un equipo de fútbol de Madrid. Era segundo entrenador del equipo y al mismo tiempo entrenador de porteros del equipo, ¿no? Entonces podía experimentar estas técnicas o estos conceptos en el deporte del fútbol a nivel individual y a nivel colectivo. En colectivo con los jugadores y individual con el portero. Y bueno, básicamente utilizaba conceptos no directivos y la técnica de Galway, dependiendo de cada situación, ¿no? En entrenamientos unas cosas, en competición otras cosas, diferentes variaciones de herramientas y de técnicas y de procesos durante los entrenamientos y durante la competición. Yo también lo complementaba durante los 2 años. Les hacía ir a los porteros una hora antes del entrenamiento y teníamos una hora antes una sesiones de transferencia y de coaching, o sea, les enseñaba conceptos, les transfería conceptos de fútbol, pero al mismo tiempo no en paralelo, ¿no? O sea, se distinguía lo que era la transferencia de la no transferencia. Entonces había un momento que les enseñaba y les transfería y después claramente paraba y había otro momento que hacía en proceso de coaching, ¿no? Una conversación de coaching, donde les hacía reflexionar constantemente a ellos de forma no directiva para que vieran y comprendieran y sacaran conclusiones y reflexiones y autoaprendizajes. Eso lo hacía una hora antes a nivel de sofá, ¿no? Íbamos al aula, poníamos proyectores y hablábamos, transfería al principio y después al final era todo reflexivo. Y después en el campo, ¿no? En el campo. Lo que tuvo de bueno todo esto es que acostumbré a los jugadores a cambiar el chip. Cuando había transferencia, ellos tenían el chip de recibir información y cuando le decía, bueno, ahora se terminó y vamos a hacer reflexión sobre el tema. Claro, vos no le puedes decir al jugador que vas a hacer un proceso de coaching, esto que el otro, porque los pones en una dinámica que más de paciente o de que tiene un problema o cosas por el estilo. Entonces hay que ser más astuto en ese sentido y decirle, oye, mira, ahora vais a reflexionar y vais a decirme las cosas por vosotros mismos. Y yo se terminó de darle ningún tipo de respuesta y hacemos una sesión así. En el campo igual. En el campo había momentos que eran directivos, pero había claros momentos que eran no directivos. Pero no se mezclaban, ¿sabes? No era que directivo, no directivo, directivo, no directivo. Por ahí había una sesión completa que les decía a los porteros, a los jugadores, hoy vas a descubrir todo por vosotros mismos, y lo entendían y sabían que tenían que romperse la cabeza, y había otros momentos que sabía que por ahí no había tiempo suficiente para hacer no directividad, porque al final dependés mucho de la urgencia y del tiempo que tienes. Y bueno, y ahí había que transferir, había que, cuando era algo extremadamente complejo, que sospechabas que podía tomar mucho tiempo y necesitabas resolverlo relativamente rápido, pues en esas situaciones se aplicaba la directividad, pero se dejaba bien claro que no se mezclaba, ¿no? Que una cosa era la directividad y otra la no directividad. Y en el deporte pasa eso, ¿no? Porque dependés mucho de la urgencia y de la complejidad de lo que querés enseñar. Claro, Pasa mucho. claro, pero fíjate cómo, por lo menos yo lo siento, lo escucho claro, que con la misma persona, eh, en un mismo periodo de tiempo, se puede alternar en un momento la directividad y en otro momento la no directividad. No en el mismo instante, pero sí en diferentes momentos en el mismo periodo de tiempo.
¿Qué- correcto, eh, pero no es lo ideal, ¿eh? No es lo ideal, no es lo recomendable. Eh, si tú me dijeras a mí, o si un club me dijera a mí, tenés los recursos para dar la metodología que tú quieras, yo claramente definiría una persona exclusivamente para el aprendizaje no directivo y una persona directiva, completamente diferentes. Que los jugadores sepan que fulano A es no directivo y con él hay que romperse la cabeza y autoaprender. Y con fulano B tenés un problema y él te va a decir cómo solucionarlo. ¿Vale? O sea, un claramente. poquito lo que tú hablabas ahorita de el coach no directivo, no coach de deporte, sino coach entendido como un coach, por ejemplo, europeo humanista, Ajá, con la persona al lado que conoce muy bien el deporte, ese deporte en el que vamos a trabajar. El sí. coach no directivo es con el que vas a tener que romperte la cabeza, ir a sesiones de reflexión y yo me limito a eso y la persona que está a mi lado con el cual yo hago equipo, con él sí van a recibir instrucciones directivas. A ver, quizás no fui del todo claro. Sí, pero no tan así. Es decir, si tú vas a hacer coaching no directivo con un jugador, lo más importante es que el jugador a ti, si el jugador no es capaz de cambiar el chip y tú no lo educas para cambiar el chip, que el jugador no vea en ti el profesional deportivo, que no sepa o que no perciba en su fuero interno que tú tienes las respuestas Ujú. deportivas a su problema u objetivo deportivo. El jugador no puede, tú no puedes hacer un proceso no directivo con un jugador que el jugador sepa que tú sabes la respuesta, pero que no se la quieres dar porque quiere que la descubra él. ¿Por qué? Porque se produce en la cabeza del jugador una procrastinación de esfuerzo. No quiere pensar porque sabe que tú tarde o temprano le vas a dar la respuesta. ¿Entiendes? Claro, eso sucede. Entonces, o acostumbras a los jugadores con tiempo a cambiar el chip, o lo mejor es que si te enfrentas a un equipo nuevo y vas tú como coach no directivo, necesitas ir con un compañero. ¿Por qué? Porque como lo que sucede en el campo necesita ser reproducido en el campo, si tú reproduces los ejercicios en el campo, de cierta forma los reproduces o saben que tú sabes del deporte, ellos inmediatamente van a asociar a que tú le vas a dar la respuesta en un momento. Que lo estás juzgando, lo estás evaluando y sabes que lo están haciendo mal por esto, por esto y por esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú en ese sentido, si vas con un compañero y el compañero es el que pone los ejercicios y tú haces el proceso, entonces en ti no van a ver al profesional deportivo que tiene la respuesta, van a ver Correcto. a la persona que hace el método, ¿vale? Mi compañero tampoco va a tener la respuesta, pero él sabe cómo poner los ejercicios y los contextos para que el jugador o los jugadores puedan reproducir el problema o conseguir el objetivo que quieren. Eso es Ok. fundamental. Tú imagínate que quieres aprender a golpear con la pierna izquierda. Entonces yo le digo, yo no sé, yo te voy a hacer el proceso no directivo, lo vas a descubrir tú, yo no sé cómo es la mejor forma de golpear con la pierna izquierda. Mi compañero va a poner ejercicios, tú vas a ir ejecutando los ejercicios y yo te voy a hacer el proceso, ¿vale? A medida que tú vayas descubriendo y reflexionando sobre ello, vamos a ir cambiando los ejercicios, vamos a ir modificando los ejercicios, vamos a ir cambiando de dominio. Una vez que te sale bien el golpeo, vamos a procurar que además de golpear bien sea gol. Y una vez que te salga bien y sea gol, vamos a procurar que de 10 los 10 sean gol, las 10 veces que golpea, vamos a ir cambiando de dominio, pero los ejercicios los va a poner él. Y yo te hago el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí se produce una cooperación de un equipo no directivo que aunque mi compañero sepa los ejercicios, él no hace el proceso. Entonces el jugador nunca va a interactuar con mi compañero, interactúa conmigo, que yo no sé cuál es la respuesta para él. ¿Sabes? Ok. Entonces, por sí mismo, él no le va a quedar más remedio que reflexionar por sí mismo y autoaprender hasta darse cuenta de lo que la mejor forma de golpear y ir dándose cuenta de las variables críticas,
de qué es lo que hace, por qué le sale como le sale, cómo mejorarlo, estar a gusto con ello, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso es un equipo no directivo correcto. de dos personas, ¿vale? Por otro lado, estaría el directivo, ¿vale? Imagínate, por Entrenador, la mañana entrena con el directivo y entrenan, no sé, un concepto táctico de repliegue, por decir algo, ¿no? Entonces el directivo, el entrenador le dice, oye, para replegar tenés que hacer esto, bajar por la banda, ver a tu compañero, le dice todo lo que tiene que hacer y el jugador repite, hace, repite, hace, repite, hace. Aprende más o menos, pero repite y aprende por repetición y por lo que le dice el entrenador. Concepto táctico de repliegue. Y por la tarde entrena con el equipo no directivo el golpeo al balón, que no le dice nada cómo tiene que hacer y lo descubre él solo. Cosas completamente diferentes, equipos diferentes, conceptos diferentes, está diferenciado, ¿vale? Eso sería lo ideal, pero ok. para eso necesitas tener una serie de recursos de personas y económicos que te lo permita el club, ¿no? Entonces tendríamos el equipo no directivo y la parte directiva. Y Idealmente, sí. Y sería así tenés ideal, lo mejor de cada paradigma.